primer invitado de la mañana es Horacio Estribil, es asesor del Ministerio de Economía y Finanzas. Bueno, esta calificación por parte de Fitch, sobre todo pasar de una perspectiva de negativa a estable, ¿qué implica y qué va a pasar con las otras dos calificadoras importantes? Horacio, bienvenido a Next Noticias. Muy buenos días, mucho gusto estar acá nuevamente. A ver, Lo primero sería evaluar ajá, la trayectoria que explica un poco esta decisión que, como lo ha señalado, consiste básicamente en que Fitch Ratings, una de las agencias evaluadoras de riesgo, eh, han calificado a Panamá en una categoría de BBB menos negativo a estable. Eso quiere decir que las perspectivas han mejorado. ¿Han mejorado en función de qué esencialmente? Bueno, en primer lugar, ha habido una recuperación muy sólida por parte de Panamá en cuanto a su Producto Interno Bruto al cierre del año 2021. Aunque no hay cifras oficiales todavía, todos los indicadores apuntan a un crecimiento doble dígito, inclusive la propia empresa evaluadora Fitch Ratings sí. está estimando que se va a dar un crecimiento de casi del 15%. ¿A qué es atribuible este crecimiento? A varios factores, ¿no? Pero principalmente al proceso avanzado de vacunación que ha permitido precisamente hacerle frente a la amenaza de nuevas transmisiones, nuevos contagios y nuevas hospitalizaciones. Y eso ha sido fundamental, inclusive en este momento, en cuanto al manejo del Omicron, que ha reducido, por supuesto, las necesidades de restricción a la movilidad. El otro factor que ha contribuido significativamente, además de la recuperación que ha habido en algunos sectores importantes como el comercio, la construcción, etcétera, hay dos sectores que brillan por su dinámica. Uno es la minería, la extracción de cobre y exportación de la misma. También ha sido muy favorable el comportamiento del tránsito de naves y de carga por el Canal de Panamá, lo que se ha traducido en un incremento en la actividad y un incremento en los aportes que ofrece el canal al Estado. Igual ocurre en cuanto a la minería, que con quien se acaba de establecer una negociación para un mayor aporte fiscal. Todos estos elementos, por así decir, eh, pavimentan el camino para que la evaluadora Fitch Ratings haya tomado la decisión. Hay un factor fundamental también y es el equilibrio que se está dando nuevamente, que ha permitido inclusive un superávit entre los ingresos fiscales y los gastos. Y lo que ha ocurrido básicamente es que la trayectoria que venía demostrando los gastos, que si bien se ha mantenido, se ha logrado contener y a la misma vez los ingresos han mejorado de forma significativa por las razones que ya hemos apuntado. Todos estos factores convergen y dan como resultado que el país pueda pasar de una calificación negativa que le dieron en enero pasado, si no me equivoco, Sí. y ahora esto mejore. Claro. Sí, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cómo vendrán las otras dos calificadoras? Standard Poor's y Moody's, es Ok. decir, tendrán ese optimismo también como Fitch Ratings para decir, bueno, me ha gustado lo que Panamá ha negociado, por ende yo le veo un futuro por lo menos estable. Sí, claro. Mira, es difícil hablar en nombre de estas empresas. Cada una de ellas tiene sus criterios de calificación, sus métodos, y varían entre una y otra, pero basado en los fundamentos económicos, macrofiscales que acabamos de describir y económicos, eh, uno tendría a pensar que sí, que hay una buena probabilidad de que estas empresas también le den una mejora en la calificación a Panamá o por lo menos mejoren su perspectiva, que es el caso aquí. Lo importante es que Panamá mantiene su grado de inversión, en primer lugar. Claro. En segundo lugar, si bien se trata apenas de una revisión en el outlook o en la perspectiva y no una mejora de calificación per se, eh, marca una pauta, marca un hito, marca lo que llamamos en economía un punto de inflexión donde la curva se revierte. Y esto es en virtud de que ha habido efectivamente mejoras, por ejemplo, en el déficit que se dio del sector público no financiero durante el año 2021, que fue de 9.6. Se calcula que, en el 2020, se calcula que para el 2021 este podría ser apenas de 5.6. Sigue siendo alto, pero ciertamente menor que en el 2020. Y un tanto ocurre igual con las métricas de deuda pública, en donde se estima que el país ha pasado de aproximadamente una deuda de 68.5% con respecto al PIB en Ajá. el año 2020 a una deuda de 64.2%
en el 2021. Todos estos son factores, naturalmente, que ayudan a esta mejora en la perspectiva. ¿Qué pasa con los grandes lastros, las grandes lastres que vamos a tener en este crecimiento, que son el desempleo y la inflación? Bueno, mira, indudablemente que igual que otros países, Panamá enfrenta desafíos que derivan. Algunos son internos, otros externos. En el plano externo, naturalmente, el desenvolvimiento del conflicto en Ucrania, como lo señalaba hace un momento el ingeniero Blandón, pudiera traducirse en un aumento importante en el mercado energético y los derivados, y eso incluye fertilizantes, etcétera, y eso podría representar un gran desafío, por ejemplo, para Panamá, que por excelencia es un país importador de petróleo. Esto es algo que es impredecible, pero evidentemente que representa un riesgo. El otro riesgo, naturalmente, es el hecho de que no logremos contener el gasto del sector público, que es una meta que tenemos que mantener y hacer un esfuerzo por contener la dinámica de crecimiento de este sector o de este rubro. Hay otras amenazas, naturalmente, la posibilidad de nuevas variantes o variables del COVID, aunque científicamente pareciera que hay una inclinación a pensar que lo peor de la pandemia está por pasar y que este año transitaríamos a lo que define la comunidad médica como más bien endemias, que son más de carácter Sí. interno. Son algunos de los desafíos. En materia de crecimiento del empleo, sí, sin duda alguna, el empleo ha venido mejorando significativamente, pasó de un casi 19% en el pico de la pandemia a luego un 14% y ahora las últimas cifras arrojan un 11,5%. Coincido contigo en que sigue siendo un reto importante y creo que es un reto estructural porque se trata de crear empleos y que sean de calidad. Sin embargo, creo que las condiciones que presenta el país, en el sentido de que se pronostica que va a continuar una recuperación, una Sí. trayectoria de recuperación, que si bien no va a ser tan fuerte como el año 2021, sigue siendo importante y va a ser mayor que en el resto de la región. De hecho, se está proyectando que para este año se podría dar un crecimiento de 7%, para el próximo de 5%. Y si esta trayectoria de recuperación continúa, es probable que también continúe reduciéndose los altos índices de desempleo que veníamos Pero, reflejando. ¿qué pasa? Porque, ¿qué porcentaje de ese crecimiento, es decir, aglutinan estos tres sectores que ha dicho, canal, mina y sector logístico? Es decir, ellos son los que están llevando la economía panameña hacia adelante. Es decir, pero ¿qué pasa con dos de los grandes empleadores que están quedando rezagados, como lo son la construcción y el turismo? Sí, muy buena pregunta. Y creo que más tarde tendrías un invitado, me parece, que va a hablar sobre Sí, el tema turismo. Pero turismo, sí. indudablemente que el sector turismo es uno de los que ha quedado rezagado hasta ahora y eso es algo que ha venido ocurriendo en otros países por igual. Se trata de factores principalmente relacionados con las restricciones que se aplican a nivel mundial y que impiden el movimiento, el flujo que se estaba dando previo a la pandemia de pasajeros y sobre todo el tema de movimiento aéreo. Esto es un sector que naturalmente va a requerir una estrategia y me supongo que ahora van a hablar sobre eso, pero creo que está supeditado precisamente a la posibilidad de que efectivamente vayamos evolucionando a nivel mundial con respecto a las restricciones que se han aplicado producto del COVID, ¿no? El sector construcción debemos partir de un principio, Correa, y es que es un sector que venía ya de por sí registrando un debilitamiento con respecto a años anteriores, cuando se lograron tasas muy dinámicas de expansión. Pero la recuperación que se está dando, hay que reconocerlo, no llega todavía a los niveles del 2019, pero es posible que se vaya reactivando en la medida que se van reactivando, por ejemplo, proyectos de inversión pública y el desarrollo de cierta infraestructura vial, entre otros factores, y de obra civil. Así que indudablemente que no todos los sectores van a tener la misma dinámica de recuperación. Lo importante es que haya una tendencia en la mayoría de estos sectores a mejorar considerablemente o a mejorar aceptablemente. Y todo esto es lo que contribuye un poco en conjunto a que precisamente se dé esta recuperación del Producto Interno Bruto. Bueno, Como en todas las economías hay sectores que van a crecer más que otros, ¿no? por supuesto. Horacio Estribí, asesor del MEF. Gracias. Bueno, Muchísimas gracias a ustedes.